En este curso gratis te voy a enseñar cómo funciona al máximo detalle la plataforma de WordPress. Vamos a ver desde cero hasta avanzado cuáles son los aspectos principales, también cómo tú puedes crear páginas web profesionales, y lo que sí te puedo garantizar es que al terminar este curso estarás listo para crear tu primera página web con un diseño bastante profesional. Así que comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar por lo más básico. Recuerda que tú también puedes adelantar a la parte que más te interesa de este curso. Tendrás el índice en la descripción de este video. Primero que nada, para las personas que son totalmente principiantes, ¿qué es WordPress y para qué sirve? WordPress es una plataforma de gestión de contenido completamente gratis, por eso es de código abierto. Y WordPress te va a servir para crear páginas web, tiendas en línea, sitios de curso, sitios de membresía y prácticamente una infinidad de cosas hoy en día se puede hacer con WordPress. La verdad es que el cielo es el límite, puedes hacer muchísimas cosas, desde algo básico como una tienda en línea muy básica hasta una tienda en línea bastante avanzada. Entonces créeme que WordPress hoy en día podemos decir que es el líder en cuanto a las plataformas de gestión de contenido. Después, ¿cómo se instala WordPress? Bueno, para eso necesitas un hosting. Recuerda que lo que es un hosting es un espacio en internet que te permite alojar WordPress. Prácticamente lo que estás haciendo es como rentar ese espacio en internet, pagarlo de forma anual, generalmente se paga, y pues ya de esta manera te va a poder permitir instalar WordPress y comenzar a configurarlo. La verdad es que es bastante sencillo. Yo te voy a estar explicando todo el proceso que tú debes de hacer, así que quédate viendo este curso completamente y vamos a comenzar a instalar WordPress. Recuerda que para eso necesitamos un hosting y yo te recomiendo mucho esta empresa que se llama Hostinger. Te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y descripción del video para que también puedas aprovechar un 70% de descuento. Aquí en la parte de abajo tenemos 4 planes. Yo te voy a estar recomendando este que se llama Premium, porque este plan Premium te va a permitir tener un dominio completamente gratis. Entonces recuerda que lo que es el dominio es, por ejemplo, www.coca-cola.com, www.walmart.com. prácticamente es como el nombre de tu marca o el nombre de tu empresa. Entonces aquí para contratarlo es muy sencillo, simplemente le das clic a agregar al carrito y después te manda al tiempo de contratación. Siempre te voy a recomendar que lo contrates por lo menos a 12 meses, ya que te estarás ahorrando bastante dinero. Si te quieres ahorrar la mayor cantidad del dinero, pues contrátalo a 48 meses. Aquí abajito debes de crearte una cuenta en Hostinger, ingresa tu correo, tu contraseña, y acá abajo simplemente selecciona el medio de pago, después rellena toda esta información que te pide Hostinger y por último le das clic en enviar pago seguro. Recuerda que ahí te están haciendo lo que es el descuento. Entonces en cuanto tú le des clic en enviar pago seguro, pues allí se va a procesar lo que sería tu pago y listo. Ya con esto tendrás acceso a tu hosting. Recuerda revisar tu correo electrónico porque toda la información te la mandan allí y vas a poder acceder ya a tu cuenta de, en este caso, de Hostinger. Aquí, para acceder al panel de control de Hostinger, te vas a la página principal y tienes este botón que dice ingresar. Le vas a dar clic y aquí simplemente vas a ingresar tu correo, tu contraseña. Y aquí amigos, como puedes ver, ya estamos dentro del panel de administración de Hostinger. Acá en la parte de arriba vas a darle clic en donde dice sitios web. Le damos clic y aquí le vas a dar clic donde dice crea o migra un sitio web. En cuanto le das clic te dice hola, empezar ahora. Vamos a darle clic. Y acá dice para quién estás creando este sitio web. Aquí sinceramente le vamos a dar clic acá abajo donde dice omitir. Entonces para hacerlo un poquito más rápido, y acá pues simplemente crear un nuevo sitio web. Vamos acá a seleccionarlo. Acá nos va a mandar WordPress y le damos aquí seleccionar. Aquí nos va a mandar a que escojamos el idioma. En este caso yo lo voy a dejar en español. Después el correo de administrador. Aquí por defecto te pone el que tú hayas ingresado para tu cuenta, pero también lo puedes cambiar. Y por último agregas una contraseña para que puedas acceder al panel de administración de tu WordPress. Después le das clic en continuar y acá te va a recomendar que añadas un plugin. Yo te recomiendo que los desactives
ya que esto consume mucho espacio. Entonces los desactivamos y abajo damos clic en continuar. Después te va a mandar a que tú aquí selecciones una plantilla. Sinceramente igual yo te recomiendo que le des clic abajo donde dice saltar. No necesito una plantilla. Después acá te va a decir que tú elijas un dominio. En este caso vamos a elegir el dominio que hemos comprado. En mi caso se llama andresbn.com y le voy a dar clic acá en seleccionar. Y aquí por último vas a terminar de configurar. De hecho yo no muevo nada. De preferencia no movemos nada aquí. Y por último finalizar configuración para que ya se esté instalando WordPress. Aquí ahorita lo que tenemos que hacer solamente es esperar a que llegue al 100% y ya va a estar instalado WordPress aquí en la empresa de Hostinger. Como puedes ver, de esta manera ya se ha instalado WordPress y vamos a darle clic aquí Admin Panel, le das clic y se te va a abrir otra ventana. Aquí tenemos que ingresar el correo y la contraseña que previamente configuramos y le das clic acá en Login. Y como puedes ver ya estamos dentro del panel de administración de WordPress. En este caso, como puedes ver, a mí me aparece en inglés. Si tú tuviste el mismo detalle, vamos a aprovechar aquí para ver una configuración. Te vas acá a donde dice Settings, te vamos a dar clic y aquí viene lo que es el idioma del sitio. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Simplemente lo tenemos que cambiar a español. En este caso ahí le voy a poner español de México y acá abajo guardar cambios. Y ya de esta manera aparece en español. Ahora en el menú de la izquierda, siempre que vayamos nosotros a configurar el sitio en WordPress, es muy importante que te vayas aquí a ajustes y tienes el primer apartado que dice generales. Aquí en generales tenemos primero que nada esto, título del sitio. Aquí pues vas a ingresar el nombre de tu marca, etcétera. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una tienda en línea que se llama Ambana Shop. Entonces aquí simplemente ya ingreso lo que es el nombre de mi marca. Aquí abajito dice descripción corta. Aquí es muy importante resumir a qué se dedica tu empresa. Por ejemplo, vamos a poner, ahí yo le puse la mejor ropa para bebés. Supongamos que tenemos un sitio que va a vender ropa para bebés, entonces así lo ponemos. Todo esto es importante porque también recuerda que se va a estar posicionando en Google y pues le da mucho más tracción al sitio web. De aquí pues no movemos nada. Acá abajito dice dirección de correo electrónico de administración. Recuerda que está por defecto el que hemos puesto, pero tú también lo puedes cambiar. También tenemos perfil predeterminado para nuevos usuarios, vas a dejarlo en suscriptor, idioma del sitio, la zona horaria también lo dejamos como está, formato de fecha, formato de hora, todo lo vamos a dejar como está y por último le damos clic aquí en guardar cambios. Entonces ahí como puedes ver ya el sitio web en WordPress va agarrando forma porque estamos configurando todo bastante bien. Después tenemos este apartado de escritura. Aquí sinceramente no movemos nada, lo dejamos como está. Después tenemos lectura. En este apartado de lectura, aquí como puedes ver dice tu portada muestra y está seleccionado tus últimas entradas. En este caso, por el momento lo vamos a dejar como está, pero desde aquí tú puedes asignar lo que sería una página principal. Como ahorita no se tiene ninguna página principal, pues simple y sencillamente lo vamos a dejar como está y te lo voy a explicar más adelante. También tenemos el apartado de comentarios. Aquí tú puedes moderar la cuestión de los comentarios. Por ejemplo, aquí tú puedes decir que el que vaya a poner el comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. También si tú quieres que los usuarios para poner un comentario se registren y accedan para que puedan comentar, igual tú aquí lo puedes palomear. Ya va a depender de ti cómo lo quieras poner. Aquí por ejemplo también cerrar automáticamente los comentarios en las entradas. Ahí va a depender de ti. Generalmente yo utilizo esta parte de los usuarios deben registrarse y acceder para comentar para que pues puedan proporcionar su correo y ya ahí lo tengo como un registro por si les quiero mandar algún correo personalizado. Entonces desde aquí gestionamos todo el apartado de los comentarios.
También acá tenemos el otro que dice medios, y desde aquí también, por ejemplo, vamos a administrar lo que serían las medidas de las imágenes por defecto. Sinceramente, igual acá no movemos absolutamente nada, lo dejamos como está. Acá viene un punto muy importante que sí se usa mucho, que es enlaces permanentes. Vamos a darle clic y aquí, como puedes ver, por defecto WordPress nos pone aquí estructura personalizada. Esto está mal porque sinceramente no es lo que queremos, también por la cuestión de Google, que se posicione de forma correcta. Entonces siempre le vamos a estar poniendo esto que va a decir nombre de la entrada. Entonces acá seleccionamos nombre de la entrada para que así ya cualquier post que nosotros hagamos nuevo, cualquier página que nosotros creemos nueva, pues simplemente se muestre el nombre de la entrada y no muchos caracteres feos como se veía anteriormente. Entonces recuerda nombre de la entrada y aquí abajito vamos a darle clic en guardar cambios. Ahí ya lo hemos guardado. Después tenemos lo que es la privacidad, tampoco movemos nada y listo. Ya con esto hemos terminado el apartado de ajustes. Ahora, como puedes ver aquí, igual en el apartado de la izquierda, lo primero que tenemos es esto que dice escritorio, que la verdad es que no sirve para nada esta parte, pero lo que sí nos sirve es este apartado que dice entradas. Aquí en entradas, si tú le das clic, siempre vas a tener esta que se va a llamar Hola Mundo. Estas entradas prácticamente es cuando tú creas un artículo. De hecho, es como un sinónimo. Las entradas es artículos que tú vas a crear, posts nuevos que vas a estar creando para nutrir tu página web. Entonces aquí te voy a estar dando un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta página web y como puedes ver, yo tengo este artículo que creé que se llama Laptops para Universitarios. Si le damos clic acá en ver información, pues esto es un post, una entrada, y date cuenta cómo es un artículo informativo en donde yo pues hago una guía de compra, ¿no? En qué laptop pueden comprar para la universidad, y aquí estoy poniendo lo más importante, en qué te debes de fijar para comprar la laptop, etcétera. Entonces esto podríamos decir que es una entrada, lo creé desde el apartado de entradas, y así de esta manera pues vas a estar creando tú las entradas para, como te comenté, nutrir tu página web. Entonces ahí, como puedes ver, solamente tenemos esta que dice Hola Mundo. Si la queremos ver, nos posicionamos sobre esto y le damos clic acá en ver, y vamos a ver cómo pues se ve puro texto de ejemplo. Aquí, como puedes ver, nos mandó ya a la entrada. Recuerda que si tú quieres regresar, acá tienes este botón de WordPress y simplemente le das clic a ese botón. Y acá recuerda que ya tenemos de nuevo el menú, simplemente le damos clic a entradas. Entonces para esto sirve el apartado de entradas aquí en WordPress. Para añadir una nueva entrada la podemos hacer desde este botón que dice añadir nueva entrada, o también desde este menú que dice lo mismo. Entonces desde aquí tú lo puedes hacer. También tenemos el apartado de categorías. Esto es más que nada para ordenar tus entradas. Por ejemplo, si tú quieres ordenar por las categorías de noticias, de lo más relevante, lo más antiguo, lo más nuevo, etcétera, puedes crearte todas estas categorías, y cuando vayas a crear una entrada le asignas esa categoría para que de esta manera tú puedas ordenarlas. Para esto sirven lo que son las categorías, como por ejemplo Amazon tiene las categorías de computadora, de celulares, de cosas para bebé, cosas para el hogar. Esas serían las categorías. Viene siendo aquí lo mismo en WordPress. Tú puedes asignar una, por ejemplo, ahí como puedes ver, computadoras. Acá este que dice slot lo puedes dejar vacío, ya que WordPress se lo va a asignar de forma automática, y le das clic a añadir nueva categoría. Y como puedes ver, ya acá tenemos la categoría que dice computadoras, y tú puedes crear una entrada y asignarle esa categoría. También tenemos etiquetas, que sinceramente ya no se usa mucho. Las etiquetas viene siendo casi lo mismo, simplemente podemos decir que es como para diferenciar. Si tú creas un artículo, podemos asignarle de qué habla ese artículo. Por ejemplo, supongamos el artículo de ejemplo que te comenté, las mejores laptops para universitarios. Aquí tú puedes crear la etiqueta, por ejemplo, computadora, laptop,
universitarios, universidad, pero siéndote muy sincero, yo no lo utilizo ya que es algo obsoleto. La verdad es que nunca lo vamos a estar utilizando. El que sí más podemos utilizar sería el apartado de categorías, pero el de etiquetas la verdad es que no te lo recomiendo, sinceramente no se usa ya. Después tenemos este apartado de medios. Aquí va a estar todo lo que tú subas de imágenes. Si le damos clic, aquí como puedes ver dice que no se encontraron archivos multimedia porque apenas pues hemos instalado este WordPress desde cero, pero más adelante vamos a estar instalando una plantilla y vas a ver que aquí van a estar apareciendo imágenes. Entonces cualquier imagen que tú agregues a tu sitio web aquí va a aparecer en este apartado de medios y también los vas a estar modificando. Todo esto yo te lo voy a estar enseñando conforme vayamos avanzando, pero ahorita es prácticamente como un repaso general de WordPress y poco a poco vamos a ir avanzando y ya vas a ver lo genial que es WordPress. Entonces recuerda, aquí en el apartado de medios va a aparecer todas las imágenes, videos, sonidos, etcétera que tú agregues a tu página web. Después, amigos, tenemos el apartado de páginas. En este apartado de páginas podemos nosotros crear cualquier página que tú quieras. ¿Cuál es la diferencia entre entradas y páginas? Es que podemos decir que las páginas generalmente van a ser muy informativas, por así decirlo, de carácter, en este caso, acerca de la empresa. Por ejemplo, si tú tienes una empresa que vende servicios de internet, las principales páginas que tú puedes crear serían, por ejemplo, quiénes somos, servicios, contáctenos. Eso iría aquí en páginas. Y lo que iría en entradas, pues sería tipo blogs, como por ejemplo, cómo tener tu internet más rápido. Cómo hacer un speed test de velocidad, cómo saber cuánta velocidad de internet tengo. Todo eso que sería un artículo iría en el apartado de entradas. Entonces esta es la principal diferencia entre páginas y entradas. Generalmente las páginas vamos a estar creando muy pocas. Como te comento, una empresa de fotografía viene siendo lo mismo: quiénes somos, dónde estamos ubicados, cotizaciones, contáctenos, etcétera. Entonces aquí tenemos esta página de ejemplo. También si quieres crear una página lo puedes hacer desde aquí, añadir nueva página, o desde este punto añadir nueva página. Recuerda que también vamos a estar indagando en esto un poquito más adelante, crear una página para que veas qué tan fácil es hacerlo. Y bueno, amigos, para el ejemplo de este video, de este curso, aquí tenemos una página web y lo que te comentaba, las páginas serían estas, por ejemplo, acerca de nosotros, empresarial, residencial, negocios, contáctenos. Todas estas serían páginas que tú vas creando en WordPress y que tienen cierta información. Por ejemplo, acerca de nosotros, ahí va a aparecer toda la información. Todo esto que tú ves aquí pues iría en páginas. Y pues las entradas ya te expliqué cómo es que funcionarían. Ahora, amigos, aquí en este apartado de comentarios pues viene siendo cuando te dejan un comentario en un artículo que tú has creado, pues desde aquí puedes ver todos los comentarios que las personas te han dejado. Aquí tú también puedes responder los comentarios, puedes enviarlos a la papelería, eliminarlos, etcétera. Es decir, para gestionar todos los comentarios que te van comentando las personas. Después tenemos el apartado de apariencia. En este apartado es uno de los más importantes porque desde aquí tú puedes gestionar los temas o las plantillas que tú vayas instalando en WordPress. Recuerda que para WordPress hay muchísimos temas o plantillas. Estas plantillas son prácticamente las que le van a dar el diseño a tu sitio de WordPress. Entonces aquí, como puedes ver, en este caso tenemos instalada por defecto aquí nos dice que está activo y tú lo puedes personalizar. En este caso, este tema por defecto pues no se puede personalizar mucho porque es un tema bastante básico, pero yo te voy a enseñar cómo tú puedes asignar pues un diseño bastante profesional en tan solo unos minutos. Te lo voy a enseñar un poquito más adelante. Ahorita estamos dando el repaso general, pero desde aquí, desde este apartado de apariencia, vamos a poder gestionar el diseño y la plantilla que vamos a estar instalando para que nuestro sitio web en WordPress se vea bastante profesional. Después tenemos el apartado de plugins,
¿Qué es un plugin? Bueno amigos, podemos decir que un plugin va a ser como un pequeño programa el cual te va a estar agregando funcionalidades extras a WordPress. Entonces aquí si le damos clic, por defecto tenemos activado este que se llama Hostinger y este que se llama Lightspeed Cache. Entonces estos plugins, por ejemplo este de caché, va a hacer que tu página web se cargue más rápido. Esto para ahorrar velocidad y que las personas pues no se desesperen al momento de cargar la página web, va a hacer que se guarden una caché y que por defecto cuando la persona vuelva a acceder al sitio web se cargue en segundos. Entonces como que el plugin agrega una funcionalidad más extendida a lo que sería tu sitio de WordPress. Por ejemplo, aquí yo tengo un sitio web funcionando y como puedes ver yo tengo varios plugins instalados porque esto me permite poder extender todas las funcionalidades. Por ejemplo, si tú quieres hacer una tienda en línea, necesitas este plugin que se llama WooCommerce, quizá ya lo has escuchado. Si por ejemplo tú quieres hacer respaldos de sitios web y después instalarlos en otro hosting, necesitas por ejemplo este plugin que se llama WP All Import. Acá también lo tenemos. Si tú también quieres, por ejemplo, traducir algún tema, alguna plantilla que está en inglés, necesitas este plugin que se llama Loco Translate que te va a permitir hacerlo. Igual supongamos que también quieres vender tus productos de Amazon, recomendar productos en Amazon, necesitas este que se llama AAWP. Y así amigos, supongamos que también quieres hacer un curso, también hay plugin para hacer cursos, crear membresías de cursos, etcétera. Para esto amigos sirven los plugins y créeme que son de gran importancia. También los vamos a estar viendo más adelante cuáles son los que yo te recomiendo para comenzar a configurar de forma correcta tu WordPress. Después amigos tenemos el apartado de usuarios. Entonces en cuanto le damos clic aquí por ejemplo nos aparece un solo usuario que en este caso sería yo. Y aquí por ejemplo si tú tienes un equipo de personas que te ayudan, por ejemplo 2-3 personas, pues simplemente le puedes crear un usuario para que también ellos puedan crear artículos, puedan modificar cosas de WordPress, etcétera. Recuerda que para que tú crees un usuario, aquí tienes este botón que dice añadir nuevo usuario, simplemente le damos clic. Y aquí por ejemplo nombre de usuario puedes poner el correo electrónico de la persona. Ahí como puedes ver yo asigné este nombre. Correo electrónico aquí te dice que es obligatorio, entonces igual ingresas el correo. Después te pide el nombre de la persona, los apellidos, el sitio web, en este caso lo puedes dejar vacío. Lo que es el idioma, en este caso predeterminado del sitio, le va a aparecer en español. Y aquí lo que sería una contraseña. Aquí como puedes ver tú puedes generar una contraseña o simplemente borras esta y pones la contraseña que tú quieras. Después de esto tienes esta opción que dice enviar aviso al usuario, es decir, le va a estar llegando un correo electrónico con los datos de acceso para que ya él pueda acceder al panel de administración de WordPress. Ahora aquí viene un punto muy importante, tenemos este apartado que dice perfil y por ejemplo si solamente es suscriptor no va a poder modificar cosas importantes de WordPress. Aquí también tienes contribuidor, autor, editor y administrador. Recuerda que si tú quieres que este usuario tenga toda la autoridad aquí en WordPress, pues simplemente seleccionas administrador. Si quieres que solamente pueda editar posts, etcétera, pues simplemente seleccionas editor. Si quieres que solamente pueda crear entradas, etcétera, vas a seleccionar autor. Entonces, dependiendo el nivel de permisos que tú le quieras dar, es lo que tú vas a seleccionar aquí. Entonces, por ejemplo, suscriptor y simplemente le das clic en añadir nuevo usuario y ya de esta manera le va a llegar un correo electrónico para que él pues ya se pueda loguear y también pueda trabajar acá en WordPress junto contigo. Ahora amigos, por último tenemos este apartado que se llama herramientas. Si te soy muy sincero, casi no lo vas a estar utilizando, pero vale la pena que le demos clic aquí y lo que más vamos a estar viendo en este caso sería lo que es salud del sitio. Si le damos clic aquí, tú vas a estar viendo si hay algún problema. En este caso, como puedes ver, acá nos está sugiriendo, se sugiere remover temas inactivos, tu web no usa HTTPS, etcétera. Entonces aquí te vas a estar dando cuenta si hay algún error con tu WordPress, etcétera. Es muy importante que siempre de vez en cuando vengas a este apartado de salud del sitio, porque en dado caso que haya algún error
en tu WordPress, aquí te lo va a estar mostrando el sistema. En este caso no muestra casi ninguno porque no hemos instalado ninguna plantilla y prácticamente es un sitio web que todavía no está pues en funcionamiento. Pero aquí, como puedes ver, yo estoy en otro sitio web que te das cuenta que aquí, si yo le pongo salud del sitio, acá ya me aparece, por ejemplo, esta parte, ¿no? De ha ocurrido un error a comprobar si tu sitio puede ser encontrado por los motores de búsqueda, y ahí me aparece que es un error de SEO. Entonces ya yo le puedo dar clic aquí y ver que está haciéndole error por ahí, y de esta manera modificarlo. Entonces aquí, por eso es súper importante siempre que de vez en cuando pues vengas a este apartado de herramientas, salud del sitio, para ver cuáles son los errores que están afectando tu WordPress. Y bueno, amigos, ahora sí ya viene lo más interesante, que es cómo crear una página web profesional aquí en WordPress. Ahora, lo primero que tú tienes que saber es que hay dos formas en las cuales tú puedes crear tu página web acá en WordPress. La primera forma es que prácticamente la crees desde cero, haciendo la estructura, etcétera, que es la más difícil de todas. Y la segunda es crearlo a partir de una plantilla ya hecha, que esta plantilla te va a estar dando el diseño de todo tu sitio web, y tú lo único que tienes que hacer es modificar la información como el logo, los colores, etcétera. Por ejemplo, acá como puedes ver, si tú le das clic acá, como te muestro con la flecha Ambana Shot, por ejemplo, y acá dice visitar sitio, si le das clic tiene esta estructura que tú ves aquí, que sinceramente está un poquito fea. La verdad es que no tiene ninguna estructura. Entonces lo que va a hacer la plantilla es darle una estructura profesional y pues sinceramente muy atractiva. En tan solo unos minutos ya vas a tener esa estructura. Siéndote muy sincero, el 90% de las personas siempre elige la segunda opción, ya que es la más fácil, y siéndote sincero es la más fácil de hacer. Entonces acá, para que tú regreses, recuerda, vamos a darle clic acá a WordPress, y amigos, yo te voy a estar enseñando la segunda forma, para que veas que es muy sencillo. Acá tenemos este apartado que dice apariencia. Si tú le das clic, tienes los temas que, como puedes ver, tienes activo este de aquí, pero tú le vas a dar clic a este botón que dice añadir un tema nuevo, y como puedes ver aquí te aparecen muchísimos temas que tú puedes elegir. De hecho hay más de 5000 temas. Ahora, un punto muy importante es que están los temas o plantillas que son gratis, pero que tienen ciertas limitaciones, y también están los temas que tú puedes comprar e instalarlos directamente aquí en WordPress. Yo, siéndote muy sincero, te recomiendo ampliamente los temas que compras aparte, porque la verdad es que están muy bien hechos. Una de las páginas que yo te recomiendo para comprar un tema o una plantilla se llama Envato Market, ThemeForest.net. Igual te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video, y te va a mandar aquí, y acá tenemos este menú. Aquí tienes esto que dice WordPress, y aquí simplemente, por ejemplo, tú puedes elegir la categoría que tú quieras ver. Por ejemplo, supongamos que tú quieres comprar una plantilla de real estate, y simplemente le das clic, y aquí te van a estar apareciendo muchas plantillas ya diseñadas que tú puedes modificar a tu gusto, pero que ya tienen una estructura. Por ejemplo, esta de aquí, tú simplemente le das clic a este botón que dice Live Preview, para que veas cómo se ve la plantilla, y date cuenta cómo tienen un diseño bastante profesional. En este caso aquí tenemos lo que son los demos. Aquí, como puedes ver, hay muchos demos y tú puedes elegir el que más te guste. Por ejemplo, supongamos este de aquí, simplemente le damos clic y ya vamos a poder ver cómo se ve un sitio web. En este caso, por ejemplo, si tú vendes inmuebles, real estate, date cuenta cómo se vería este sitio web con un diseño muy profesional y muy atractivo. Tú puedes tener este diseño en tan solo unos minutos ya instalado en tu WordPress. Por esta razón es que muchas personas optan por este sistema, ya que es bastante rápido y bastante sencillo de configurar. Como puedes ver, aquí incluso hay varios diseños que tú puedes elegir. Por ejemplo, vamos a verlo, y aquí podemos ver en tiempo real cómo se vería tu sitio web. Date cuenta cómo tiene un diseño muy profesional y sin meterte a código, absolutamente nada.
lo único que tienes que hacer es comprar esta plantilla, simplemente la compras, la instalas en tu WordPress y listo, ya la empiezas a modificar. Uno de los temas en WordPress que yo te recomiendo se llama V10, que estás viendo acá en pantalla. Sinceramente está a muy buen precio y la verdad es que esta plantilla es bastante rápida y trae muchos temas que tú puedes elegir. Por ejemplo, acá tú puedes elegir cualquiera de estos que a ti te guste, dependiendo de la empresa que tú tengas. Simplemente lo instalas con un clic y listo, ya vas a tener una página web bastante profesional lista solamente para que tú lo puedas modificar. Entonces, en dado caso que a ti te interese este tema, pues te lo dejo igual en el comentario fijado y descripción del video para que tú, en dado caso que lo quieras adquirir, lo puedas hacer sin ningún problema. Y bueno amigos, para el ejemplo de este video vamos a estar instalando una plantilla gratis para que tú veas cómo cambia lo que es la estructura de tu sitio web aquí en WordPress. Entonces nos vamos aquí donde dice apariencia, después acá arriba añadir un tema nuevo y aquí vamos a escribir acá donde dice buscar temas, escribimos la siguiente palabra, así Blotsy, lo vamos a escribir, aquí nos posicionamos y te va a aparecer primero instalar, le das clic a instalar y después le das clic aquí a activar. Ahí como puedes ver te va a aparecer este mensaje, gracias por instalar Blotsy, eres genial, y después tenemos que darle clic a este botón de abajo que dice instalar Blotsy Companion. Ahí como puedes ver dice que está instalando y se está activando, te va a mandar a esta página de aquí y después tenemos este apartado que dice sitios de inicio. Vamos a darle clic y aquí amigos nos van a estar apareciendo varias plantillas que tú puedes instalar completamente gratis y que ya tienen un diseño prácticamente profesional y listas para que tú las puedas utilizar. Por ejemplo, supongamos que tú quisieras ver qué tal se ve este diseño de aquí, por ejemplo, simplemente le das clic aquí donde dice previsualizar y te va a abrir otra página y date cuenta cómo pues cambia completamente lo que es la estructura de tu página web. De ser una página web básica pasó o va a pasar a ser una página web profesional en tan solo unos minutos. Entonces este prácticamente sería el poder de las plantillas. Recuerda que estas son gratis, pero yo siempre te voy a recomendar las anteriores, las que son premium, ya que puedes modificarlas mucho mejor y además tienen muchas más opciones para que tú puedas elegir. Entonces aquí por ejemplo, en dado caso que tú quieras instalar una plantilla que a ti te haya gustado, por ejemplo está esta de aquí, vamos a darle clic acá en visualizar y aquí como puedes ver tenemos toda esta parte, en este caso de las recetas, estos serían las entradas o los posts, los artículos, date cuenta cómo está todo muy bien estructurado. En dado caso que tú quieras crear un sitio web de recetas, pues aquí ya tienes la estructura y solamente cambias tu logo, los colores, todo lo que va a decir, etcétera, pero ya tienes creado absolutamente todo. Bueno amigos, para el ejemplo de este video vamos a estar instalando esta plantilla. Para instalar esta que se llama Tasty, simplemente le damos clic aquí donde dice importar, se te va a abrir esta ventana, solo dale clic acá donde dice siguiente, después debes de elegir el editor que tú quieras utilizar. Yo te recomiendo Elementor o Gutenberg, cualquiera de estos dos está excelente. Entonces vamos a darle clic a siguiente, igual vamos a darle clic a siguiente, después a instalar y allí se está instalando. Solamente debemos esperar un ratito para que ya se instale el tema. Y listo amigos, como puedes ver después de unos minutos ya se ha instalado el sitio web y aquí solamente le das clic al botón que dice ver sitio, se te va a abrir otra ventana y como puedes ver de forma muy rápida ya tienes creada una estructura. Date cuenta cómo ha cambiado toda la estructura del sitio web y ahora tu página web ya se ve así, con una estructura bastante profesional. Ahora lo que sigue amigos es darle pues ese toque tuyo, por así decirlo, de tu marca, de tu logo, de tus colores, etcétera. Entonces por ejemplo, lo primero que tú puedes modificar es el logo. Obviamente aquí el logo lo vas a cambiar por el logo de tu marca o el logo de tu empresa. Para comenzar a modificar es muy sencillo. Por ejemplo, si tú quisieras cambiar el logo, tienes este menú acá en la parte de arriba que dice personalizar.
vamos a darle clic, amigos, y aquí nos van a estar apareciendo muchas opciones que nosotros podemos personalizar, desde los colores, desde la cabecera. Aquí en el apartado de la izquierda, simplemente, por ejemplo, aquí tienes opciones generales, tipos de entrada, extensiones, etcétera. Por ejemplo, supongamos el logo estaría aquí donde dice cabecera. Aquí después nos abre varios elementos y tenemos esto que dice logotipo. Entonces le damos clic y aquí, como puedes ver, tenemos el logo que tiene actualmente, que sería este que se llama Tasty. Entonces, para cambiar el logo simplemente tienes que darle clic aquí en la tachita. Le das clic para que se remueva el logo y después dale otro clic. Como puedes ver, acá nos dice arrastra archivos para subirlos, y si tú le das clic aquí te va a mandar a tu computadora para que tú selecciones el logo desde tu PC. En este caso, para el ejemplo, yo tengo creado este logo que se llama Cocina de Casa. Como puedes ver, ya se cargó, y aquí en la parte de abajo, ahí te lo enseño con la flecha, tengo esto que dice Select. Entonces simplemente le doy clic y aquí date cuenta cómo ya tengo yo el logo, y de hecho aquí me aparece ya en tiempo real el logo. Y simplemente, por ejemplo, si tú lo quieres hacer más grande, como puedes ver acá está pequeño, aquí donde dice altura del logo tú lo puedes hacer más grande. Por ejemplo, si aquí le vamos subiendo, ahí ves cómo se hace más grande. Entonces aquí simplemente tú ya le vas calculando. Por ejemplo, allí me gusta bastante cómo se ve y listo, amigos. De forma muy sencilla, date cuenta cómo vamos modificando todo y adaptándolo al nombre de nuestra empresa. En este caso pues es una empresa ficticia, ¿no?, que se llama Cocina de Casa, pero date cuenta cómo es muy fácil ya teniendo la estructura. Entonces aquí simple y sencillamente pues ya estamos listos. Yo te recomiendo que obviamente le des clic a este botón que dice publicar para que se puedan guardar los cambios. Ahí se está publicando, listo, ya hemos guardado los cambios. Entonces si quieres lo podemos ir a ver en una nueva ventana para ver qué tal se ve ya con el logo. Y aquí estamos ya viéndolo cómo se vería todo ya con los cambios. Date cuenta que ya hemos agregado el logo, muy fácil y muy sencillo, y así vamos a ir modificando absolutamente todo, amigos, para adaptarlo a nuestra propia marca. Ahora, amigos, recuerda que aquí tienes esto que dice personalizar, y esto te va a permitir personalizar el logo, los colores, etcétera, de tu sitio web. Y también tienes este otro apartado que dice editar página. Esto de editar página te va a permitir poder modificar toda la información que hay dentro de la página, como por ejemplo este texto de aquí, esta imagen, los botones, absolutamente todo lo que hay aquí lo vas a poder modificar. Entonces, para hacer esto simplemente vamos a darle clic acá, editar página, y aquí, amigos, ya nos aparece el editor. En este caso es el editor de Gutenberg, en donde nosotros ya podemos modificar, por ejemplo, esta información. Podemos aquí agregar un mensaje de bienvenida. Ahí, como puedes ver, simplemente para agregar el texto, lo único que tienes que hacer es darle un clic acá y ya comienzas a escribir de esta manera. Es muy sencillo. Y por ejemplo, aquí, por ejemplo, igual si tú quieres modificar esto es lo mismo, le das un clic y ya comienzas a escribir y lo empiezas a modificar. Igual, por ejemplo, la imagen, si tú quieres modificar esta imagen, simplemente le damos un clic. En cuanto le damos clic, como puedes ver acá a mi derecha aparece, y aquí tengo yo este botón que dice replace o reemplazar. Entonces, si le damos clic acá, me va a mandar para que yo ingrese una imagen, y yo puedo ingresar la que pues tú quieras, para que se pueda modificar y simplemente agregar la imagen que tú quieras. Entonces, así, de esta manera, mira cómo ya vamos agregando una estructura tan fácil y tan sencillo, y tú lo puedes hacer también. Es muy sencillo y te aseguro que en tan solo ya unos minutos vas a tener tu página web adaptada a tu marca y a tu empresa con un diseño bastante bonito. Recuerda que también para guardar los cambios tienes este botón acá arriba que dice actualizar, y simplemente le damos clic. Ahí se está actualizando ya de esta manera. Acá tienes este botoncito, ok. Si tú le das clic a este botón, te va a mandar para que veas cómo se ve ya la página web. Entonces ahí lo estamos viendo, ya tenemos el logo, ya tenemos acá este mensaje de bienvenida, etcétera. Acá tenemos un punto muy importante que sería lo que es el menú. Como puedes ver, está en inglés y es muy importante que tú lo puedas modificar también para adaptarlo
a lo que sería pues tu marca, tu empresa, y ahorita te voy a enseñar a modificar este menú. Para modificar el menú, amigos, también nos vamos a la página principal. Recuerda que aquí en la parte de arriba vamos a darle clic a este botón que dice personalizar. Cuando le damos clic acá nos va a aparecer el menú, que es para que nosotros ya podamos editar absolutamente todo, y aquí en el menú de la izquierda nos vamos hasta la parte de abajo y tenemos esto que dice núcleo, después identidad del sitio y tenemos el apartado que dice menús. Vamos a darle clic y aquí, como puedes ver, tenemos esto, menús, y tenemos creado este que se llama main menú o menú principal. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic y aquí, como puedes ver, nos marca el nombre del menú, que en este caso se llama menú principal. Igual si tú quieres lo puedes cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiarlo por menú principal. Ahí lo estamos cambiando, principal. Y aquí date cuenta cómo tenemos lo que tiene el menú actualmente. Por ejemplo, tiene home, recetas, acerca de nosotros, contacto. Y si tú quieres modificar, por ejemplo, este que dice home, simplemente le damos clic y aquí dice etiqueta de navegación. Aquí donde dice home simplemente vamos a escribir, por ejemplo, inicio, por ejemplo, y listo, ya guardamos este acá. Acá dice recipes o recetas, igual vamos a darle clic acá en esta flechita y acá simplemente seleccionamos todo y vamos a escribir, por ejemplo, recetas, por ejemplo. Ahí ya lo escribimos, igual volvemos a cerrar el menú. También aquí vamos a escribir acerca de la empresa o acerca de nosotros, por ejemplo. También lo cerramos acá y aquí donde dice contact, igual abrimos el menú y vamos a escribir contáctenos, por ejemplo. Igual lo cerramos y como puedes ver ya hemos modificado el menú al español. También si tú quieres agregar un nuevo menú lo puedes hacer, simplemente acá donde dice añadir nuevos elementos le das clic y aquí donde dice añadir nueva página simplemente vas a ingresar el nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle esto de test y le damos clic en añadir y como puedes ver aquí de nuestro lado izquierdo ya se añadió lo que sería el test. Entonces de esta manera es como nosotros podemos agregar y modificar el menú. Recuerda que por último le vamos a dar clic acá en publicar para que ya se puedan guardar los cambios. Ahí ya se están guardando los cambios y como puedes ver aquí en tiempo real ya vemos cómo el menú está en español y tenemos también el menú que hemos agregado que se llama test. De esta manera tan fácil y tan sencilla, amigos, ya tenemos este menú en español y también puedes tú agregar otro elemento al menú. Date cuenta cómo es tan fácil y tan sencillo. Y bueno, amigos, como puedes ver así va quedando la página. Recuerda que esto que dice inicio, recetas, acerca de nosotros, contáctenos, test, serían las páginas de tu página web. Entonces, por ejemplo, acerca de nosotros, si le damos clic, acá nos va a mandar a esta página. Recuerda que esta página se llama About y como puedes ver tiene información. De hecho, tú también la puedes modificar. Pero recuerda que anteriormente te había hablado de las páginas. Estas serían las páginas. Ahora, si tú quieres modificar una de estas páginas y también agregar nuevas, recuerda que hemos creado un nuevo menú que se llama test y tú puedes incluso agregar una página para que tenga algo de información. Entonces, nos vamos a este apartado de acá arriba, a este icono de WordPress y simplemente le damos clic. Y aquí en cuanto le damos clic nos vamos acá donde dice páginas y como puedes ver automáticamente la plantilla nos ha creado este que se llama About, que se llama acerca de nosotros, contacto, página de ejemplo que ya estaba creada y la home. Entonces date cuenta cómo todo se va estructurando, lo que yo te explicaba anteriormente. Entonces supongamos que tú quieres, por ejemplo, modificar la información de esta que se llama About, simplemente le das clic acá en donde dice editar. Ahí se va a estar cargando y ya puedes tú comenzar a editar toda la información de esta página. Ahí como puedes ver, si quieres puedes acá por ejemplo poner acerca de nosotros y comenzar a modificar absolutamente todo. Incluso la imagen la puedes cambiar. Por ejemplo, esto también lo puedes cambiar. Absolutamente todo tú lo puedes cambiar y va a tener pues toda la información que tú vayas designando. Entonces recuerda, para guardarlo simplemente le das clic acá en actualizar. Ahí como puedes ver ya se actualizó y si quieres puedes ir ya
a la página principal. Vamos a regresar, recuerda acá donde dice a la parte de arriba dice visitar sitio, vamos a darle clic y acá por ejemplo si le damos clic acerca de nosotros, date cuenta cómo ya lo hemos modificado al español y pues aquí tendrá toda la información que tú hayas modificado. Ahora si tú quieres crear una página web y por ejemplo ponerla acá donde dice test, pues simplemente recuerda, nos vamos acá a este apartado de páginas y le puedes dar clic aquí donde dice añadir nueva página. En cuanto le damos clic, aquí tú puedes añadir un título a tu página. Por ejemplo, vamos a añadir este título que se va a llamar bienvenido y aquí le vamos a poner texto de ejemplo. Recuerda que aquí tú puedes agregar toda la información que tú quieras, imágenes, etcétera. Y para guardar los cambios es muy importante acá arriba donde dice publicar, le das clic y le vuelves a dar clic en publicar, ya para que de esta manera esté publicada la página. Entonces vamos a regresar acá, le vamos a dar clic acá en el botón de WordPress y si te vas a página, como puedes ver, ya tenemos creada la página que se llama bienvenido. Entonces vamos ahora sí a agregarlo, por así decirlo, al menú. Entonces por ejemplo acá donde dice apariencia, le das clic donde dice menús y aquí date cuenta cómo vemos lo que es el menú. Tenemos este que dice test, pero este ya no nos va a servir porque este no está, por así decirlo, como que con la información que agregamos. Entonces podemos dejar este, pero aquí amigos, como puedes ver dice páginas, incluso acá le puedes dar ver todo. Si tú le das clic aquí, recuerda cómo acá tenemos este que dice bienvenido, que es el que acabamos de crear. Entonces simplemente tú acá lo seleccionas y le das clic añadir al menú y como puedes ver ya hemos añadido una nueva página que hemos creado que se llama bienvenido y para guardar los cambios simplemente acá abajo le das clic guardar menú y listo, ya se ha guardado todo. Lo único que tenemos que hacer es irnos acá arriba a visitar sitio y como puedes ver ya tenemos esta página que hemos creado que se llama bienvenido. Si le damos clic, date cuenta como acá pues ya tenemos el título y tenemos el texto de ejemplo que hemos puesto. Entonces así de esta manera tú puedes crear páginas para complementar tu propio sitio web. Entonces ves que es bastante fácil y bastante sencillo. Ahora amigos, otro punto muy importante sería la cuestión de las entradas o los artículos de tu página web. Por ejemplo acá si le damos clic donde dice recetas, ves como nosotros tenemos acá ejemplos que la misma plantilla nos ha creado. Estos serían ejemplos de entradas, como por ejemplo recetas, ¿no? Si le damos clic por ejemplo a este, vemos cómo está el título, un texto, una imagen y te están dando cómo se prepararía esta receta, etcétera. Entonces tú también puedes crear tus propios artículos, incluso puedes crearlos con la misma estructura y simplemente modificar lo que vas a ir diciendo. Entonces ahorita vamos a estar viendo cómo tú puedes crear entradas y agregarlas, en este caso a esto que dice recetas, para que aquí te puedan aparecer las que tú creas. Entonces nos vamos acá en el menú de arriba, en el icono de WordPress, nos va a mandar aquí y aquí viene un punto muy importante que ya hemos visto. Recuerda los plugins, vamos a estar necesitando dos plugins. En este caso nos vamos acá al apartado de plugins y el primero que vamos a estar instalando amigos sería uno que se llama Yoast SEO. Entonces acá vamos a darle clic arriba donde dice agregar nuevo plugin, le damos clic amigos y aquí tenemos este buscador que ves aquí que dice buscar plugin. Entonces vamos a ponerle Yoast SEO así como te lo estoy enseñando ahorita y tenemos que seleccionar este que ves aquí. Fíjate que diga por Team Yoast. Entonces simplemente le das clic acá donde dice instalar ahora, ahí está instalando, solamente hay que esperar, ahí ya aparece instalado y le tenemos que dar clic en activar. Ahí ahorita se va a estar activando, vamos a esperar un ratito, como puedes ver dice ya es instalado Yoast SEO correctamente y listo, ya con esto no tenemos que hacer nada más. Después nos vamos de nuevo acá a plugins porque vamos a estar instalando otro plugin. Clic acá, agregar nuevo plugin y le vamos a dar clic acá. Vamos a poner esto que dice clonar post. Entonces vamos a escoger este que se llama duplicate post. Vamos a darle clic en instalar ahora. Ahí se está instalando también. Vamos a esperar también a que se instale y le damos clic en activar.
y ya con esto habremos instalado 2 plugins que son necesarios. Aquí te aparece este mensaje, simplemente le das esquivar y listo, y ya de esta manera, como puedes ver, aquí nos va a permitir ver todo mucho mejor. Por ejemplo, acá en las entradas, como puedes ver, tenemos varios artículos creados, y simplemente para que tú no tengas que hacer lo que es el diseño desde cero, simplemente aquí ya nos aparece esta opción que dice copiar. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras crear tu propia receta o tu propio artículo, pues simplemente le das clic acá en copiar. Ahí se está copiando esta parte y te aparece en borrador. Entonces ya lo único que tú tienes que hacer es darle clic acá donde dice editar, y allí lo vas a estar editando. Aquí, como puedes ver, ya lo único que tienes que hacer es cambiarle el nombre. Ahí ya le puse receta de Andrés, y simplemente aquí escribir pues lo que tú quieras, etcétera, ponerle cualquier imagen también que tú quieras, etcétera, y listo. Ya de esta manera tan fácil y tan sencilla. Y acá en la parte de abajo, como puedes ver, esto sería por parte de plugin Yoa SEO que hemos instalado. Por ejemplo, aquí donde dice título SEO, en este caso esto que dice título SEO es el título de la receta. Aquí tú puedes borrar todo esto y le puedes poner, por ejemplo, receta de Andrés rápida en 5 minutos, y esta se va a estar posicionando en Google. También el slug lo puedes borrar y que se asigne automáticamente este nombre, o simplemente, por ejemplo, ponerle receta de Andrés, por ejemplo. Así ya de esta manera. Y metadescripción le puedes poner crea la mejor receta del mercado. Entonces de esta manera estamos, por así decirlo, configurándolo para que se pueda leer mucho mejor y también se pueda hacer SEO en el buscador de Google, y este plugin te va a permitir poder gestionar mucho mejor este apartado, en este caso de los posts o las recetas. Recuerda que esto está como receta, pero también te va a servir para crear tus artículos. Entonces, una vez que ya creaste esto, simplemente acá arriba, recuerda, le das clic en publicar, de nuevo en publicar, y allí ya se está publicando, solamente hay que esperar. Y listo, amigos, si tú te vas a la página principal, aquí tenemos este apartado de recetas. Si tú le das clic aquí, como puedes ver, ya tienes tu propio artículo que hemos creado, que se llama receta de Andrés. Y listo, amigos, igual si tú le quieres dar clic, lo puedes abrir y aquí pues está el texto que hemos escrito, etcétera. Date cuenta cómo lo único que hicimos fue duplicar el post para que ya tenga una estructura y ya tú nada más agregar toda la información. Entonces aquí ahorras tiempo y sinceramente lo haces todo mucho más rápido. Entonces, como puedes ver, ya de esta manera le estás dando toda la estructura necesaria a tu sitio web, y como puedes ver, ya con una plantilla pues simplemente ya tienes prácticamente todo hecho. Lo único que debes de hacer es agregar información, modificar colores, agregar tu logo, modificar el menú. Ya viste cómo lo hemos hecho, todo de forma fácil y sencilla. Y bueno, amigos, espero que este curso realmente pues te haya ayudado. Prácticamente sería todo hasta aquí de este curso. Quizás voy a estar sacando otro curso donde te explique todavía cosas mucho más avanzadas. Si te llegara a interesar este curso más avanzado de WordPress, te invito a que me dejes un comentario, porque así yo sé que te interesa un curso versión 2.0 mucho más avanzado. También cualquier duda que tú tengas con WordPress, déjame un comentario, ya que realmente me gustaría ayudarte bastante. Entonces, todas tus dudas, escribe un comentario ahorita mismo para poder ayudarte. Y espero que realmente puedas comenzar a crear tu sitio web aquí en WordPress. Ya viste lo fácil que es configurarlo, instalar la plantilla. De hecho, recuerda que esto fue con una plantilla gratis, pero también hay plantillas de pago como las que te enseñé. Entonces ya va a depender de ti cuál tú quieras instalar. Recuerda que también tienes por ahí un cupón de descuento de Hostinger para que tú puedas comprar lo que es tu hosting y pues allí instalar WordPress. Recuerda que el cupón te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas aprovechar.
Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, de verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.